Saludos, bendiciones para todos esos fieles seguidores de todas las redes sociales que nos siguen y que siempre están dispuestos a poner me gusta, compartir la palabra de Dios y aprender cada día más de ella. Así que estamos aquí activos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, y hoy vamos a tener un tema: el ministerio de Cristo. El estudio, podemos. Padre querido, gracias Padre por la vida, a pesar de las pruebas y las dificultades, Señor, que está con nosotros. Bendice este maravilloso estudio y que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y nos fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio de Cristo. El apóstol Pedro resumió el ministerio de Cristo en 11 palabras. Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Jesús les puso en 8: buscar y salvar lo que se había perdido. Y otra vez definió el objeto de su vida terrenal así: servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Con qué palabra anunció Juan el Bautista el ministerio de Cristo? El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Alrededor de qué edad tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Lucas capítulo 3, versículo 23. ¿Con qué acto milagroso manifestó su inicio su ministerio? Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Antes de emprender su ministerio, ¿por qué experiencia pasó Jesús? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mateo capítulo 4 del 1 al 11, y también Lucas capítulo 4 del 1 al 13. ¿Con qué fue ungido Jesús para su obra? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Dónde realizó Jesús una gran parte de su ministerio? Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15. ¿Cómo anunció él su misión cuando vino a Nazaret? Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y a visitar y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 16, del 19 al 21. ¿Cómo fue impresionado el pueblo por su predicación? Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Por qué los moradores de Capernaum estaban admirados en su doctrina? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿En qué difería su enseñanza de los escribas? Y cuando terminó Jesús estas palabras,
La gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. ¿Cómo recibía a Cristo el pueblo común? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Marcos capítulo 12, versículo 37. En su ministerio, ¿qué obra asociaba Jesús estrechamente con la predicación? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 4, versículo 23. En su ministerio, Cristo combinaba la enseñanza sencilla y la práctica con la obra práctica saludable de auxilio. Cuán intensa era su fama y cuánto eran atraídos a él. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. En qué poca palabras sintetizó Cristo el objeto de su ministerio, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Cómo expresó Cristo sus sentimientos frente a la impenitencia de Jerusalén? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué expresión usaba frecuentemente al narrar el ministerio de Cristo? Muestra su profunda simpatía hacia la humanidad. Y a ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó lo que de ellos estaban enfermos. En ningún otro lugar se manifestó Cristo como un reformador, tanto como en Jerusalén, el centro de operaciones de la región judía, religión que aunque había procedido de Cristo mismo, había degenerado en un mero formalismo y en una rutina de ceremonias. Tanto el comienzo como el fin de su ministerio aquí fueron señalados por limpieza del templo. Entonces Cristo es nuestro, el ministerio de Cristo, ¿en qué se basaba? Sencillo, no lo voy a complicar mucho. Se basaba en empatía, se compasía, era compaciente, tenía compasión por la pobreza, por la necesidad humana. Que Dios nos bendiga, seguir el ejemplo con la ayuda del Espíritu Santo de hacer lo que Jesucristo hacía. Podemos. Padre, gracias porque tú eres nuestro modelo a seguir. Gracias porque te compadeces de nosotros y sé que te vas a compadecer en este día, en el nombre